Muy buenas tardes, noches, días, del momento de cuando le esté viendo. Bueno, en mi caso, hoy voy a exponer una anécdota, ya que me pasó a mí de cuando yo estaba pequeño. Bueno, a resumidas cuentas, era de cuando yo estaba en primaria. Para entrar en contexto, yo en ese entonces fui muy problemático en cuestión escolar, porque me peleaba. Pero me peleaba por el... No, hermano, no lo justifico, porque pues no tenía ni razón de pelear o el por qué pelear. Fue por temas de bullying, yo no me quería dejar y bueno, las cosas sucedieron. Me cambiaron de escuela y en esta nueva escuela, fue cuando me peleé, ahora sí que saliendo de la escuela, por el tema de que ya no aguantaba, vaya. El constante hostigamiento es un límite, ¿no? Todos tenemos un límite. Y bueno, eh, como castigo, vaya, mi mamá o mi papá se les ocurrió llevarme con el padrino. Y así le decimos por respeto, más por respeto y cariño. Él fue muy trabajador, muy poco social, pero mucha gente lo conocía. Y una persona totalmente capaz de hacer cualquier cosa, según yo, a mi forma de ser y a la forma de que todos lo veíamos. Ayudó a mucha gente, y incluyéndome, porque eh, en el tema de que yo era muy problemático, mi mamá y mi papá se decidieron por ir a preguntar qué es lo que podían hacer. Y bueno, creo que no entendí del todo fue porque mi mamá se le ocurrió de decir, no, pues como castigo, que mi niño, mi hijo y yo fuera a ayudarle al padrino y a la madrina en su casa. Fueron una semana en la que me suspendieron de la escuela por pelearme fuera de la escuela. Y en ese lapso él y yo estuvimos conviviendo, vaya, porque pues era su casa. También con la madrina. Estuvimos mucho tiempo ahí platicando. Más que nada fue como de horas, vaya. No digamos un turno, como de un trabajo, ¿no? Pero sí fue, yo recuerdo que eran de como de las 9 de la mañana a las 6 de la tarde más o menos, que es lo que le ayudábamos. Le ayudé lo que es en el jardín, lavando carros, a la madrina, trapeando, barriendo. Lavando trastes creo que no, eso sí no, porque era muy cuidadosa con sus mismos trastes. Bueno, el tema aquí es de que la lección que ellos me dieron cuando, cuando estuve con ellos fue indirecta, porque él me contaba su vida, cómo era él con su familia. De repente sí, porque era muy pintado a la antigua. Sacaba, no sé, o una que otra grosería, risas, burlas, como tal. Pero marcó mucho esa forma de ser de él hacia mí. Porque me hizo ver cosas que yo no veía. Bueno, para ese entonces, pues un niño pequeño no puede ver como ejemplo a muchas personas. Y bueno, cuando vives en una casa como digamos un poquito desordenada, pues es muy obvio que el niño se va a desordenar. En ese entonces, pues yo aprendí de él, aprendí como tal a escuchar, a entender, a calmarme, porque en ese entonces yo tenía un problema de enojo, de ira. Supongo que también ahorita, pero ya menos. Y en ese entonces yo platicaba con él me contaba, más que nada, él me contaba y ya yo escuchaba. Y en una de esas ocasiones fue cuando platicamos de que la ira no es buena, que es
que es difícil controlarla, porque sí es muy difícil a veces controlarla para algunos. Hay otros que les da ansiedad, estrés o incluso problemas corporales, no sé, acné, cosas así, vaya. En mi caso, pues era explosión, simplemente impulsión, no sé cómo decirlo, de ira. Y pues básicamente él me enseñó a pues, canalizar lo que es la ira. Indirectamente se podría decir, porque me decía, no, pues, ¿por qué, vaya, por qué te enojas? Si hay una forma de encontrar cómo dirigir tu ira, esa emoción, trata de entenderla y pues vaya, ser, ser una mejor persona, porque al fin y al cabo de eso se trata la vida, de mejorar. Él no fue con esas palabras, fueron un poquito más pragmáticas porque lo decía a veces, no con groserías, pero con una prepotencia, digamos así, porque sí, la verdad sí era algo prepotente, pero era muy humano, te podría decir. Era con valores, unos valores muy buenos, ¿no? ¿Cómo decirlo? Incluso la madrina es una mujer muy linda, todavía sigue viva, lo bueno. Eh, en ese entonces pues vaya, eran ellos dos siempre juntos, viajaban, iban a todos lados. Entonces yo los tomé como ejemplo de persona, ya que los dos son muy lindas personas, como les digo, ayudó a muchas personas y me ayudó la verdad a pues controlar la ira. ¿Cómo? A canalizarla con, vaya, con otras cosas. Esa fuerza que genera la ira, el estrés, se puede controlar y sí, em, puedo decir que en ese entonces yo era pues, un niño, ¿verdad? Uno apenas se está controlando sus emociones. Y como, como último, este, él ya no está con nosotros, pero en la vida ayudó a demasiadas personas. Él creía en las personas, también sabía en cuáles no confiar, porque pues, básicamente lo que me decía, hay personas en las que confiar y hay personas en las que luego las conoces, las ves, es mejor no meterte con esas personas, tratarlas de lejitos, de lejos. Él lamentablemente ya falleció, no recuerdo qué fecha, eso sí, pero recuerdo cuando fue su entierro, cómo fue su entierro. Eh, el día que pues básicamente, él no es de aquí, o no fue de aquí, fue de otro estado. Pero incluso mi mamá fue a acompañarlo. El día que fue su entierro, él, él recibió mucha gente, demasiada gente. Decía mi mamá que se llenó todo el cementerio. Y que eran demasiadas flores para él. Y me hizo pensar mucho. La verdad, no, como tal, fueron muchas enseñanzas las que él me dejó. Incluso que, que él no esperaba nada a cambio al ayudar a la gente, que muchas veces no se beneficiaba con ayudar a la gente. Lo que le gustaba a él era ayudar, que las personas se sintieran bien. Él fue ¿cómo decirlo? Uh, muy, ¿cómo decirlo? Con valores. Y eso le ayudó a que mucha gente le haya agradecido el día que él partió. De su propia forma, la forma más sencilla que fue llevarle flores o incluso presencia. Este, ese fue uno de los más grandes enseñanzas, que fue el ayudar sin esperar algo a cambio. Fue una de esas cosas. Aparte de controlar mi ira, mi enojo, fue eso. Y bueno, hasta aquí el final.
Fue, fue algo bueno desahogar esto, que básicamente es eso. Nunca lo había contado a alguien o a alguien. Y bueno, muchas gracias. Buenas noche, días. Bye.